Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia del tema 2 relacionado con derivación implícita. Ya el tema 1 lo terminamos de ver, ya lo evaluamos y vamos a comenzar el día de hoy con la videoconferencia del tema 2, la parte teórica de derivación implícita. Esta videoconferencia tenía que empezar a las 5 de la tarde, pero por problemas del flujo eléctrico se tuvo que cancelar y comenzarla a esta hora que son las 6 de la tarde. ¿Okay? Recuerden que este tema tiene dos actividades evaluadas. La primera actividad evaluada tiene un valor del 10% y la segunda actividad evaluada tiene un valor del 20%. En el transcurso de la semana, colocaré la actividad evaluada número 1 para que la vayan trabajando ya y con la fecha de entrega máxima de la actividad evaluada número 1. Les agradezco que por favor cumplan con sus actividades evaluadas para poder aplicar por una nota en el tema, en la asignatura, ¿verdad? En el tema 2 de la asignatura. Ya las notas de la primera y segunda actividad del tema 1 fueron colocadas y pasadas a las actas de evaluación. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar la actividad relacionada con derivación implícita. Voy a cargar la presentación para que empecemos. Ahí tenemos ya la presentación. Derivación implícita, tema 2. Ok. Hasta los momentos las funciones que hemos estudiado se enuncian o se presentan en forma explícita. ¿Qué quiere decir explícita y qué quiere decir implícita? Cuando nosotros presentamos una función en forma explícita, ¿verdad? Lo que significa es que dentro de la ecuación tenemos una variable independiente y una variable dependiente, como en el ejemplo que estamos mostrando. Es una igualdad donde existe una variable independiente, que en este caso sería X, y una variable dependiente, que en este caso sería Y. Y es función de la variable independiente X. Por cada valor que yo le asigne a X, ¿verdad? Y al resolver las operaciones matemáticas del lado derecho de la igualdad, yo podré obtener un valor como resultado para Y. Eso es una función o una ecuación explícita, ¿verdad? Porque explícitamente Y es una función de X. Sin embargo, algunas funciones solo se muestran de forma implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Donde no está definida quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente en la ecuación. Por ejemplo, en la ecuación Y igual a 1 sobre X, que es una ecuación explícita, para yo transformarla en implícita, lo que tengo que hacer es, ¿verdad?, colocar
despejar la variable independiente, asociársela a la variable dependiente y obtener la forma, como dice acá, XY es igual a 1. En esta ecuación que está implícita, nosotros no sabemos, ¿verdad? O no hemos definido quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, el mismo ejemplo, XY igual a 1, en forma explícita puede ser Y igual a 1 sobre X, eso es igual a X menos 1, colocando la X en la parte del numerador, ¿verdad? Para derivarla, ¿verdad? Tendría que derivar Y con respecto a X, en este caso, y la derivada es fácil, como la conocemos hasta los momentos. Sería menos 1 por X elevado a la X menos 2 de menos 1 menos 1, como dice la fórmula de la regla de la potencia. Esta estrategia, ¿verdad?, de derivar en esa forma, si podemos despejar una de las dos variables, no había problema. Pero existen ecuaciones donde nosotros no podemos despejar, ¿verdad?, las variables dependientes ni las variables independientes. Tenemos que resolverla aplicándole derivadas a esa función. ¿Ok? Para derivar esa función existen unos procedimientos que vamos a aplicar más adelante. Por ejemplo, en esta ecuación x cuadrado menos 2y al cubo más 4y igual a 2, nosotros no podemos despejar la y, porque nos quedaría una y dentro de la ecuación que no se puede despejar. ¿Ok? De la única manera que yo pudiera hacer explícita esta ecuación es asumiendo la x como la variable dependiente y la y como la variable independiente, colocando el término, los términos de y al lado derecho de la ecuación y asumiendo valores de y puedo calcular el valor de x. Pero si yo quisiera despegar la y, no puedo hacerlo. Se me hace más complicado, ¿verdad?, calcular la derivada de y en función de x, porque y no habría manera de despejarla y convertirla en variable independiente. En variable dependiente, perdón. Yo no podría derivar y con respecto a x. La única derivada que sería válida aquí sería la derivada de x con respecto a y, porque puedo despejar la x. Pero existen procedimientos de derivación implícita para este tipo de funciones que me facilitan resolver la derivada. Entonces, resulta muy difícil despejar y como función explícita de x. En tales situaciones debemos usar la llamada derivación implícita. Para poder aplicar esta técnica hay que tener en cuenta que la derivación se efectúa con respecto a x, como lo hemos venido haciendo. Esto quiere decir que cuando se tenga que derivar términos que solo contienen a x, la derivada será la habitual, como la hemos utilizado. Sin embargo, cuando haya que derivar el término donde aparezca la y, lo tendremos que hacer aplicando la regla de la cadena. Si se acuerdan de la regla de la cadena, primero derivamos la función con respecto a u y después la multiplicamos por la derivada de u con respecto a la variable x. Entonces, en los términos donde tengamos que derivar, ¿verdad?, o donde aparezca el término y, debemos aplicar la regla de la cadena para resolver la derivación implícita de esta función. ¿Y eso por qué? Porque estamos suponiendo que y está definida implícitamente como una función derivable de x. Entonces, resumiendo la estrategia que vamos a utilizar para derivar implícitamente. Primero, derive ambos lados de la ecuación con respecto a x.
Segundo, agrupe todos los términos en que aparezca derivada de y con respecto a dx en el lado izquierdo de la ecuación y pase todos los términos que quedan hacia la derecha. Repito, derive ambos lados de la ecuación con respecto a x. Agrupe todos los términos en que aparezca la derivada de y con respecto a dx en el lado izquierdo de la ecuación y pase todos los demás términos a la derecha. Factorice la derivada de y con respecto a x del lado izquierdo de la ecuación y despeje la derivada de y con respecto a dx, porque en realidad lo que estamos buscando es la derivada de y con respecto a dx. Entonces, derivamos primero ambos lados de la ecuación con respecto a x. Agrupamos los términos en los que aparezca de y con respecto a x del lado izquierdo y los otros términos del lado derecho. Factorizamos de y con respecto a dx y despejamos de y con respecto a dx. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor esto. Aquí tenemos el primer ejemplo. La derivada con respecto a x de x al cubo va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 3x cuadrado, ¿correcto? Ahí no hay problema porque las variables coinciden, ¿correcto? Tenemos una función donde y es despejable de x. Esa función sería y igual a x al cubo. La derivada de y con respecto a x sería 3x al cuadrado. ¿Ok? En el otro ejercicio que tenemos, la derivada con respecto a x de y al cubo debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a 3 veces la derivada de y, perdón, la derivada con respecto a x y al cubo será igual entonces a 3 veces y al cuadrado, que es la derivada con respecto a y de y al cubo, 3y al cuadrado, multiplicado por la derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Entonces, en este caso las variables no coinciden y debemos usar la regla de la cadena. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación? Que la derivada con respecto a x está hecho en función de una función de x. Y en este caso la derivada con respecto a x está a una función de y. Por lo tanto, debo aplicar la regla de la cadena. Primero, la derivada de u con respecto a x, ¿verdad? Y luego la derivada de y con respecto a x. Esa es la regla de la cadena, donde u sería y al cubo. U con respecto a x. ¿Quién es u? Y al cubo. Sustituyo la función por una variable, la derivo con respecto a x y después derivo y con respecto a x. En este caso tenemos dos variables que no coinciden, en este caso tenemos dos variables que sí coinciden. Al ejercicio que nos corresponde y el que nos va a dar la claridad. Voy a derivar, ¿ok? La derivada de la función x más 3y igual a 1. Entonces, derivada con respecto a x de x más 3y multiplicado por la derivada de y con respecto a x.
¿Quién es entonces? La derivada de este término con respecto a X sería 1 más la derivada del término 3Y, que sería 3 multiplicado por la derivada de Y con respecto a X. Aquí apliqué la regla de la cadena en el segundo término. Derivé con respecto a Y y lo multipliqué por la derivada de Y con respecto a X. Vamos a ver el último ejercicio. Voy a derivar con respecto a X, XY cuadrado. ¿Qué voy a aplicar aquí? La regla del producto, porque está multiplicando. ¿Ok? Entonces sería la derivada de X multiplicado por Y al cuadrado más la derivada de Y cuadrado multiplicado por X. Para derivar la segunda parte debo aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de XY cuadrado sería X por la derivada con respecto a X de Y cuadrado más Y cuadrado por la derivada con respecto a X de X. Entonces, el primer término sería X que multiplica a 2 veces Y por la derivada de Y con respecto a X. Más el segundo término sería Y cuadrado por la derivada con respecto a X de X, que sería igual a 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Agrupo los términos, ¿verdad? Porque voy a simplificar. Este lo multiplico por este y este termino por este y me queda 2XY por derivada de Y con respecto a X más Y cuadrado. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Debería despejar del lado izquierdo derivada de Y con respecto a X, hacer un despeje para obtener la respuesta. Vamos a ver si es verdad. No lo hicieron en esta parte, pero la simplificación lo que queda es derivar, colocar del lado de Y, derivada de Y con respecto a X, agruparlos y despejar de Y para este lado. Sería entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría de Y con respecto a X, ¿verdad? Sería menos Y cuadrado sobre 2XY. Sería la respuesta. Volvamos con este ejercicio. Repitiendo. La derivada con respecto a X de XY cuadrado. Como es un producto, sería el primer término por la derivada del segundo con respecto a X más el segundo término, que sería Y cuadrado por la derivada de X con respecto a X. ¿Correcto? Entonces, para Y cuadrado, siguiendo el ejemplo que tenemos arriba, entonces sería X por la derivada con respecto a X de Y cuadrado más Y cuadrado por la derivada de X con respecto a X. La primera parte sería X por 2 veces Y por la derivada de Y con respecto a X, aplicando la regla de la cadena en este término que tengo acá. ¿Ok? Más Y cuadrado por la derivada con respecto a X de X, que sería 1. Simplificando, sería X2Y por la derivada de Y con respecto a X más Y cuadrado. Al final, la respuesta tiene que ser derivando, despejando de Y con respecto a X, como dice la teoría. Y al despejar me quedaría menos Y cuadrado sobre menos Y cuadrado sobre 2XY. Simplificando sería Y sobre 2X. Regresemos entonces. Derivar ambos lados de la ecuación con respecto a X. Agrupar todos los términos en que aparezcan de Y de X en el lado izquierdo de la ecuación.
y pasar todos los demás a la derecha. Factorizar de y de x del lado izquierdo de la ecuación y despejar de y de x. Eso fue lo que hice. Vamos a ver otro ejercicio. Voy a derivar esta ecuación. Esta ecuación es encontrar la derivada de y con respecto a x de y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado igual a menos 4. Este término lo derivo con respecto a x y este término lo derivo con respecto a x. Entonces sería derivada con respecto a x de y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado debe ser igual a la derivada con respecto a x de menos 4. Eso es lo que dice esta parte. Derivar a ambos lados de la ecuación respecto a x. Derivo. Separándolos cada parte. La derivada es igual a la derivada de con respecto a y, la derivada correcta de y cuadrado menos la derivada con respecto a x es 5y menos la derivada de x con respecto a y cuadrado y la derivada de x con respecto a menos 4. ¿Cuáles son los términos de las derivadas que no tienen la misma variable? Este término, el segundo, el tercero, porque el cuarto tiene x acá y el menos 4 corresponde también porque es una constante. Derivando primero esto sería 0 y derivando este término de aquí sería 2x menos 2x. Ahora voy a derivar este término. Este término sería primero como si esto fuera u, sería entonces 3y al cuadrado derivada de y con respecto a x más 2y por derivada de y con respecto a x más 5 por derivada de y con respecto a x. Como ven, aquí tiene 1, 2, 3 términos de y de x. Los agrupamos a la izquierda y este término menos 2 lo pasamos a la derecha. Entonces, al agrupar tenemos 3y cuadrado de y de x más 2y de y de x menos 5 de y de x igual a 2x. ¿Correcto? Ya están agrupados. Si despejo de y de x, ¿verdad? La respuesta sería de y de x es igual a 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5. 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5, que sería la última parte del despeje de y con respecto a x. Como está acá, factorizamos de y sobre de x porque sacamos factor común, 3y cuadrado más 2y menos 5 igual a 2x y despejo de y sobre dx. Y me queda de y sobre 2x igual a 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5. Este ejercicio está A1 para explicar la metodología. Revisemos otra vez. Encontrar la derivada de y con respecto a x de la función implícita y cuadrado y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado igual a menos 4. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Derivar ambos términos, tanto la derecha como la izquierda, con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Entonces sería la derivada con respecto a x de este término y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado igual a la derivada con respecto a x de menos 4. ¿Ok? ¿Qué sigue a continuación? Derivo los términos con respecto a x donde la variable x sea la misma variable de la derivación. ¿Ok? Porque voy a derivar cada término de esto con respecto a x. Entonces, este complemento sería de d sobre x de y al cubo
derivada con respecto a x de y al cuadrado, derivada con respecto a x de 5y, derivada con respecto a x de x cuadrado, debe ser igual a la derivada de x de menos 4. Realizo las derivadas. La derivada de este término será, primero, el término con respecto a y, sería 3y al cuadrado multiplicado por dy de x. El segundo término sería 2y multiplicado por dy de x. El tercer término sería 5 por la derivada de y con respecto a x. La derivada con respecto a x de x cuadrado, donde los términos son iguales, sería 2x. Y la derivada con respecto a x de la constante menos 4 sería 0. ¿Y hago ahora? Agrupo los términos, como dice la teoría, de y de x del lado izquierdo y los otros términos del lado derecho. Aquí están agrupados. Ya los agrupé. ¿Qué hago ahora? Factorizo, saco factor común de y de x. Factor común de y de x que multiplica 3y cuadrado más 2y menos 5 igual a 2. Y despejo de y de x. De y de x es igual a 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5. Y así realizo la derivación implícita de una función y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado igual a menos 4, aplicando la teoría que vimos anteriormente. Vamos a ver si hay otro ejercicio. Encontrar la derivada de y. Bueno, es el mismo ejercicio. Solo que ahora voy a calcular una pendiente. Puedo calcular la pendiente en los diferentes puntos de una curva, de la misma curva. ¿Cómo lo hago? Sustituyendo el valor en la ecuación de la derivada. Recuerden que la derivada de y con respecto a x me dio 2x sobre el 3y cuadrado más 2y menos 5. En el punto 2,0, ¿cuánto vale? Está en el punto 2,0, x vale 2 y y vale 0. X vale 2 y y vale 0. Sustituyendo acá, existe derivada. 2 por 2, 4 y y vale 0. No está definida para este punto 2,0. En el punto 1,1 sí hay una derivada, porque sería 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 2 por 1, 2, menos 5. En el término de abajo sería, ¿verdad? Según el ejercicio, la pendiente existe cuando tiene en el punto 1,1 la pendiente sería 1 sobre 3 más 2, 5 menos 5, 0. Correcto, no está definido. Está dividido 2 entre 0, no está definido correctamente. Cuando x igual a 0, el valor de la pendiente es 0. Cuando en el punto 1 menos 3, acá, 1 sería 2, menos 3 sería 3 por 9, 27, menos 2 por 3, 6, 27 menos 6, menos 5, el valor es 1/3. Y para el punto 2,0 tenemos 2
este valor es 0, este valor es 0, menos 5 sería 4/5. ¿Ok? Entonces, para calcular la pendiente, lo que tiene que hacer es sustituir los valores del punto en la derivada y consigue la pendiente de la gráfica. Solamente para un punto no está definido, que es el término 1, 1. Vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a derivar x cuadrado igual a, perdón, y cuadrado igual a x cuadrado más el seno de xy. Entonces, derivo este término con respecto a x, derivo este término con respecto a x, derivo este término con respecto a x. Derivada con respecto a x de y cuadrado, derivada con respecto a x de x cuadrado, más derivada con respecto a x del seno de xy. La primera parte, la derivada tiene que aplicar la regla de la cadena, que sería 2y por dy sobre dx. Eso va a ser igual a la derivada con respecto a x de x cuadrado, que sería 2x. Y la derivada con respecto a x del seno de xy tiene que aplicar la regla, ¿verdad?, de la cadena en el término de xy. Primero el término de xy y después el término del seno. Entonces, el término del seno de xy sería coseno de xy y el término del xy sería la derivada con respecto a x de xy. ¿Ok? El término este de la derivada de x con respecto a x de xy sería ¿quién? Un producto primero. Sería y, porque la derivada del primer término es 1, porque con respecto a x sería y, y la segunda sería x por la derivada de y con respecto a x. Agrupo los términos. Aquí multiplico este término por este y este término por este. Y me está quedando los de y de x los paso a la izquierda. ¿Cuál voy a pasar a la izquierda? Sería x coseno de xy por la derivada de y con respecto a x, como está acá. ¿Ok? Y del otro lado me va a quedar 2x más el coseno de xy por y, como está acá. Factorizo de y con respecto a x. Sería 2y menos x coseno de xy de y sobre dx igual a 2x por y coseno de xy. Quitando los paréntesis y despejo de y sobre dx, me quedaría 2x más y coseno de xy sobre 2y por x coseno de xy. Y así realizo la derivada implícita de esta ecuación. Aquí tenemos otro ejemplo y vamos a evaluar la derivada en estos puntos. Raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Primero derivo este término con respecto a x, este término con respecto a x, este término con respecto a x. Entonces, la derivada de este término con respecto a x será 2x. La derivada del término y cuadrado, cuando es diferente la variable, sería entonces 2y por la derivada de y con respecto a x. Ah, pero la función es 4y cuadrado. Entonces sería 2 por 4, 8, y de y sobre dx. Ok, igual a 0.
Agrupo de y de x. Este término lo paso para la izquierda. Sería entonces menos 2x sobre 8y, despejando de y sobre de x, sustituyendo acá 12 entre 8 sería un cuarto menos x4 de y. Evaluando el término de la raíz, el primer término sería menos la raíz de 2 entre 4 por la raíz de 2, lo que es igual a 1/2. Repito, la recta tangente a la gráfica, que es x cuadrado más y cuadrado igual, perdón, x cuadrado más 4y cuadrado. Aquí hay un error. Es 4y cuadrado. Entonces, derivo este término con respecto a x, derivo este término con respecto a x, derivo este término con respecto a x de la ecuación que es x cuadrado más 4y cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 4y cuadrado es 8y, derivada de y con respecto a x, la derivada de 4 es 0. Despejo de y sobre de x, este término pasa para acá como negativo y este 8y pasa para abajo dividiendo. De y sobre de x menos 2x sobre 8y. Simplificando sería 1 1/4 menos x sobre y. Sustituyendo los términos de x y y, la respuesta de la derivada de la pendiente de la derivada es 1/2. Aquí tenemos otro ejercicio. Entonces, derivo todo este término con respecto a x, derivo todo este término con respecto a x. El término que está acá lo voy a resolver utilizando la regla general de potencia, y el término de acá, cuando lo derive, tengo que aplicar la regla del producto. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Este término sería entonces 3 por 2 por x cuadrado más y cuadrado al la 1, multiplicado por el término de adentro, que sería 2x derivada con respecto a x, y el término de y, que sería 2y de y con respecto a x. ¿Ok? El término de la derecha sería 100 veces x por la derivada de y con respecto a x, y después y por la derivada de x, que es 1. Multiplico el término por este, multiplico este término por este, y aquí realizo la multiplicación. 3 por 2, 6 por 2, 12. Aquí saco factor común. Si puedo sacar factor común. Saco factor común 2. Y me queda, ¿verdad? 6 por 2, 12. X cuadrado, 12y, x cuadrado más y cuadrado. O sea, de y de x. Este término por este término. 3 por 2, 6. X cuadrado y cuadrado por y de x. Aquí está. 12y por x cuadrado más y cuadrado de y sobre x. Y después este término, ¿verdad? Otra vez por este, que sería el término que está acá, sería 3 por 2, 6 por 2, 12, x por x cuadrado más y cuadrado. Ese término, resolviendo, lo paso para la izquierda con el término de 100 por y, 100 por y el término de 100 por x de y de x lo paso para la derecha, para agrupar los de y con respecto a de x. Agrupo, despejo el término. Despejé el término de y con respecto a x y me queda, resolviendo la parte de arriba, sería 25y menos 3x por x cuadrado más y cuadrado sobre 25x más 3y por
X cuadrado más Y cuadrado. ¿Por qué queda 25? Porque he sacado factor común acá entre 100 y 12. Si primero saco factor común, la mitad de 100, 50. La mitad de 12, 6. ¿Ok? La mitad de igual arriba, igual abajo. Entonces, el factor común entre 100 y 12 me da 25 acá y me da 3 acá. $25 por 50. Y puedo quedar acá, queda aquí el término 25y. Al sacar factor común, como estos términos son iguales, se elimina y queda 25y menos 3xy. Sustituyendo en ambos puntos, en los puntos donde quiero evaluar, para 3 y 1, el resultado va a ser 25 por 1, que es y, menos 3 por 3 por 3 al cuadrado más 1 cuadrado, igual abajo menos 25 por 3 más 3 por 1 por 3 cuadrado más 1, resolviendo 25 menos 90 menos 75 más 30, y el valor de la pendiente es 13,90. Vamos a repetir este ejercicio para que vean cómo es. Esta es la ecuación: 3x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a 100xy. Derivada de y con respecto a x de todo este término, derivada de y con respecto a x de todo este término, como dice la teoría. ¿Ok? Realizo las derivadas. Tomando en cuenta que esta parte de aquí voy a aplicar la regla general de potencia. 2 por 3 por x cuadrado más y cuadrado a la 2 menos 1, como queda acá, multiplicado por la derivada interna, que sería 2x más 2y de y de x. En el término de aquí sería 100 por la derivada de x con respecto a x y después más x por la derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Al revés o al derecho, como ustedes lo quieran hacer. Es el término, la colocación de los términos no altera el resultado. Entonces, x por la derivada de y con respecto a x más y por la derivada de x, que es 1. Este término por este término, este término por este término, este término por este término y este término por este término. Agrupo a la izquierda los de y de x, agrupo a la derecha el restante. Aquí están agrupados y aquí están agrupados. ¿Ok? Despejo de y de x, porque estoy factorizando, sería todo este término. Y aquí, como no tengo que despejar, al despejar de y de x, me queda este término sobre todo este término que está acá. Saco un factor común, elimino los términos y, o sea, factorizo la parte superior con respecto a la parte inferior y me queda 25y sobre 25x menos 3x cuadrado más y cuadrado sobre 3y cuadrado más y cuadrado. Y ahí sustituyo los valores para el cálculo de la pendiente. Esos valores son para 3, para x3 y para y igual a 1. Al sustituir, la respuesta es 13/9. Aquí tengo otro ejercicio similar.
Se resuelve de la misma manera que resolvimos el ejercicio anterior. Aquí ya entramos a las derivadas de orden superior. ¿Cómo manejamos las derivadas de orden superior? Igual que manejamos las derivadas en la parte anterior del tema 1. Va a derivar a calcular las derivadas utilizando la misma metodología y sustituyendo la pendiente en términos de la derivada de orden superior. Vamos a dejarlo hasta aquí para regresar el miércoles de la semana que viene con la continuación de derivación implícita. Entonces, asimilen esta parte de cómo derivar implícitamente. Estudienla bien, que no es difícil. En la plataforma existen bastantes ejercicios de derivación implícita, que lo pueden ver y cualquier duda me la pueden hacer llegar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Por el día de hoy hemos terminado con la parte que nos corresponde inicialmente de derivación implícita. La semana que viene continuaremos con derivación de orden superior, implícita de orden superior, y resolvemos también el cálculo de pendientes para derivadas de orden superior. No me queda más que desearle buenas tardes, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Me despido por los momentos hasta la semana que viene. Recuerden que en el transcurso de esta semana y la otra colocaré la actividad evaluada número 1 correspondiente a la tema 2 de derivación implícita. Que pasen muy buenas tardes.